para intentar una negociación. Hemos invitado en esta parte del programa al internacionalista Luis Angarita para analizar esta situación. Bienvenido a Globovisión. ¿Cómo está? Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, un contexto, digamos, con un panorama diferente, ¿no? Un nuevo Consejo Nacional Electoral, una oposición fracturada, pero ¿en qué momento se da esta situación? ¿Cómo lo analiza? Sí, creo que es importante analizar que también de las cosas distintas que se presentan es un proceso electoral que, si bien es regional, no tiene características nacionales, es un proceso que llama a todos los actores políticos a tomar partido con respecto a una de las principales herramientas que existen en la resolución de conflictos, que son las elecciones. Y así lo ve la comunidad internacional. Vemos que en los comunicados que emiten todos los actores interesados, desde la Unión Europea, Estados Unidos, los países latinoamericanos, incluso países como Rusia, Turquía, que son más cercanos al gobierno, hablan sobre el deseo que haya un proceso electoral limpio, justo, transparente, que pueda dar una solución a la crisis venezolana. ¿Cree que podría postergarse este proceso electoral? Hay algunos actores que han pedido que se haga para, digamos, tener mayores alcances en el diálogo. No, yo creo que no. Creo que ayer incluso las autoridades del CNE hablan de la importancia de este proceso, que hablan de que son dos procesos paralelos, tanto las elecciones como la negociación, entendiendo que, en palabras del comunicado conjunto de Estados Unidos-Unión Europea, son condiciones que han servido para facilitar el diálogo, que son avances, que son demostraciones de que hay una intención de cumplir la Constitución, son elecciones planteadas, son periodos que corresponden sustituir de gobernadores, de alcaldes, y en la medida que hayan condiciones para que haya una participación de todos los sectores políticos, son condiciones que permiten a todos los actores sentarse para negociar acuerdos integrales, acuerdos de convivencia, acuerdos para el resto de los temas importantes para el país. Ahora, la oposición, que es liderada por Juan Guaidó, digamos, ha abandonado este tema del cese de la usurpación y tal, por lo menos hasta este momento, porque están pidiendo condiciones electorales y un cronograma que incluya comicios presidenciales. Esta palabra interesante, presidenciales. La figura presidencial sigue siendo, digamos, la piedra de tropiezo para esta oposición. ¿Cree que se pueda llegar a un escenario presidencial? Creo que esto hay que plantearlo también en unas expectativas temporales. Esto quiere decir que si bien hoy debe iniciar este proceso de diálogo, esto no debe tener un fin muy próximo, son temas de agenda que deben tratarse con profundidad con respecto a derechos políticos, con respecto a derechos económicos. Hay una situación muy crítica tanto para la población como para los activos del Estado, y creo que el tema de los derechos políticos y un cronograma a largo plazo puede allanar un camino para que haya un espacio de acuerdo entre gobierno y oposición. Esto quiere decir que sí puede haber la palabra presidencial, pero planteada en términos temporales. Mediano plazo. Mediano plazo, inmediato, claro. Incluso para más de un periodo presidencial, ver cómo son la convivencia política por los últimos 10 años, por lo menos. Ahora, en este tema del diálogo, pues también surge ahora la situación con la Corte Penal Internacional, un análisis que podemos hacer cuando regresemos de la pausa, su perspectiva, a ver qué podemos analizar sobre este tema. Luis Angarita es internacionalista, nos acompaña, hablamos de negociación, de diálogo, ahora que comienza esta nueva ronda de acercamientos entre el gobierno venezolano y las oposiciones, como se les llama ahora. Regresamos. Internacional señalan a Venezuela de violación sistemática de derechos humanos, y hay un proceso en marcha dentro de la Corte Penal Internacional sobre la figura del presidente y algunos funcionarios venezolanos que ha tenido mucha discusión. Venezuela en las últimas horas, a través de su Cancillería, ha rechazado, y a través del Ministerio Público también, estos señalamientos. Un momento bien propicio también en medio de este inicio del diálogo. ¿Qué significado puede tener? Sí, eso, digamos, es un ruido, una turbulencia, porque de alguna manera condiciona a los actores en el proceso de negociación. Sobre todo porque es un documento que se hace público desde la Corte Penal sobre un proceso que va andando, o sea, es algo que fue elaborado en el mes de junio, ahorita que está saliendo,
pero no motiva a la actuación de la Corte Penal, que es que el proceso de fase previa pase al proceso de investigación. Todo el mundo tiene la expectativa, sobre todo los organismos de derechos humanos, que este proceso avance, pero tienen como fecha temporal que haya un anuncio en el mes de diciembre, cuando corresponde a la Corte Penal hacer anuncios en su asamblea anual. Lo que viene a hacer esto es un instrumento para, de alguna manera, poner sobre la mesa temas que están alrededor del proceso de negociación. ¿Pero puede ser vinculante en determinado momento? No, creo que no. Al final, cuando estudiamos a la Corte Penal, pues, vemos que son procesos extremadamente largos. Creo que son procesos que vemos también esta misma semana que el exdictador de Sudán, Omar al-Bashir, está apenas solicitándose su encarcelamiento desde el 2009, que fue de alguna manera declarado culpable o declarado para una investigación. Vemos que los procesos son muy largos hasta que algo como esto pueda ser vinculante. De modo tal que esto parece ser más ruido a la negociación que una precondición. Es parte de la presión internacional, ¿no? De la presión política internacional. Ahora, Estados Unidos ha dicho que va a revisar las sanciones sobre Venezuela si observa avances en el diálogo, sobre todo con estas condiciones que han puesto. Y Venezuela ha dicho que no se somete el país a chantajes o amenazas de ningún tipo por el tema de la autodeterminación de los pueblos, de la soberanía, el derecho internacional público, etc. ¿Está en posición de Estados Unidos de exigir este tipo de situaciones? Yo creo que forma parte de, digamos, el núcleo de la negociación. Digamos, creo que si bien están todos los actores venezolanos, creo que el mayor interés, sobre todo de parte del gobierno, es tratar de acceder nuevamente al sistema internacional, primero demandando la tutela de los activos, hay juicios sistema financiero. Del sistema financiero, sobre todo los activos, hay juicios en Reino Unido, hay juicios en Estados Unidos. Por supuesto, hay sanciones que bloquean a instituciones venezolanas y creo que esto forma parte de dar un paso adicional al respecto. El tema del oro, por ejemplo, en Reino Unido va a ser un tema importante porque el documento que se emane de la negociación ya reconoce a un gobierno, reconoce a una oposición, que es lo que está en tela de juicio, por ejemplo, en el caso del oro. Las sanciones petroleras, por ejemplo, que pueda Venezuela comerciar con otros actores del mundo, ¿no? Vamos a revisar la participación de la audiencia. Luis, hay preguntas y comentarios y Rosa tiene un resumen. Sí, Seguir, a esta hora hay muchas preguntas de nuestra audiencia. Le damos la bienvenida a nuestro invitado Luis Angarita a este segmento de interacción. Muy buenos días, señor Luis. La primera pregunta la realiza el señor Luis Méndez. Le dice, buenos días. Hace poco vimos las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde los ganadores posiblemente no serán los candidatos electorales. Con esto, ¿cómo se puede creer en elecciones libres, democráticas y transparentes? Bueno, eso creo que obedece mucho a los procesos internos. También del lado de la oposición han anunciado distintos mecanismos para seleccionar a candidatos, hablan de negociaciones, hablan de encuestas, hablan de primarias. Creo que forma parte de los debates internos de los partidos políticos y toca de cada partido político terminar argumentando por qué realizar este tipo de selecciones. Hay otra pregunta del señor Bolívar Divisa. Él le realiza lo siguiente. ¿Usted cree que la información de la Corte Penal Internacional que emitió la exfiscal afecte el diálogo? Como mencionamos, creo que es un ruido a la negociación, creo que forma parte de la presión internacional. Entendemos que son documentos que, si bien son formales, no son posiciones oficiales porque no hay una posición clara de la Fiscalía para avanzar en el proceso de investigación. Bueno, es un tema amplio. Además, ¿qué expectativas hay a partir de ahora? Es un camino, sabemos que va a haber unas reuniones previas al inicio formal, que creo que está pautado para el 30 de agosto. ¿Qué puede venir en estos días previos? ¿Qué tipo de reuniones se dan en estos lobbies de acercamiento? En el seno de la negociación, por supuesto, hay ya reconocimientos tácitos, hay negociaciones en cuanto a qué puntos tocar en la agenda, qué se van a negociar, cuáles son los límites, qué están dispuestos a incluir, qué están
que no están dispuestos a negociar. Creo que los procesos de negociación son dilatados y por eso creo que hay que generar una expectativa temporal que no es algo que va a tener una resolución inmediata. Lo vivimos en los casos pasados, tú lo mencionabas, República Dominicana 2018, Barbados 2019, son procesos que por lo menos duraban meses e incluso llegaban al punto, bueno, hasta este punto podemos avanzar, tenemos que retroceder. Ahora, hoy el Correo del Orinoco publicaba un titular: Jorge Rodríguez va al diálogo con poderes plenipotenciarios. Tiene órdenes de concretar acuerdos para reencontrar a los venezolanos, según ha anunciado el Ejecutivo. ¿Qué significado puede tener esto de esa supremacía que le es otorgada a este representante del gobierno? Muy probablemente como para determinar qué puntos incluir en la agenda. Creo que hay una expectativa importante, sobre todo para el lado del gobierno, de demostrar que es la autoridad reconocida por los actores internos y probablemente Bueno, de hecho es lo que ha pedido, ¿no? Que se le reconozca. Totalmente. Y creo que eso va a ser uno de los principales avances. De parte de la oposición creo que hay una demostración de unidad, más allá de la diversidad de criterios, hay una delegación muy amplia que reconoce la diversidad de partidos y de posturas. Creo que eso es importante para, de alguna manera, volver al tema de la democracia y de los procesos democráticos y de las elecciones, ya no solo regionales, sino de las elecciones futuras, para tratar de encauzar a una salida de la crisis política que genera muchas otras problemáticas en lo social, en lo económico, en lo político. Luis, gracias por venir a Globovisión. Luis Angarita es internacionalista, nos acompaña en el análisis de la situación que se presenta en el diálogo que comienza en México en los próximos días, a partir de hoy y, bueno, por supuesto, los días próximos. Vamos a hacer seguimiento desde Globovisión. La pausa.